Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos en el cuarto encuentro presencial del curso de modelos y paradigmas de programación, segundo semestre del 2020. El tema del encuentro presencial de hoy es el modelo concurrente declarativo. El modelo concurrente declarativo que... vamos a compartir todo. El modelo concurrente declarativo que... lo puedo poner. Que tiene que ver con añadirle los hilos al modelo declarativo. Y aquí tenemos tanto los hilos, que nos da una concurrencia dirigida por los datos, como los disparadores por necesidad, que nos da una concurrencia dirigida por la demanda y una posibilidad de hacer evaluación perezosa. Entonces, quedo atento a todas las inquietudes que ustedes tengan al respecto. No sé quién quiere comenzar haciendo preguntas, inquietudes. En algún momento al final hablamos del taller si quieren, pero digamos resolvamos los problemas o las inquietudes que tengan sobre temas de, del modelo concurrente declarativo, ¿cierto? Que tienen que ver con los hilos como tal, con cómo se modelan los hilos y con el concepto de flujo. Es un concepto muy, muy importante el concepto de flujo. Luego lo vamos a utilizar en la concurrencia por paso de mensajes. El de los disparadores por necesidad es un concepto, y la evaluación perezosa es un concepto que no lo encuentran en los lenguajes de programación estándar, pero que tiene una potencia en su expresividad muy grande y porque permite obtener estructuras de datos, almacenar estructuras de datos infinitas en los procesos de computación. Y bueno, y también hay un tema importante que son las limitaciones de la programación declarativa, concurrente declarativa, que tiene que ver también con un punto del taller para entender bien esas limitaciones. Dicho eso, pregúntenme lo que quieran, de lo que quieran. ¿Quién quiere, quién quiere empezar por preguntar? Están como tímidos ustedes hoy. Ninguno quiere preguntar. Pues, profe, entonces venga, yo pregunto. Profe, pues hay una línea muy delgada entre funciones perezosas y los disparadores por necesidad. Y no entiendo cómo diferenciar eso. Pues sí, Ah, son como muy similares. no es que haya una línea muy delgada, es que los disparadores por necesidad se hicieron para implementar la computación, la evaluación perezosa. Es decir, no, ya sé qué pasa. No necesita, mejor dicho, la programación perezosa la evaluación perezosa se puede hacer gracias al concepto de disparador por necesidad, si no, no. Venga, le muestro. Em, ahí están viendo mi PDF, ¿cierto? Sí, profe. Esta ley de programación perezosa. Mm, sí. Mostrar es este. O es son ejemplos. No, entonces aquí en este. Disparadores por necesidad. Bueno, no sé si para todos es claro que es un disparador por necesidad. Eh, pero ya voy allá si no es tan claro. Pero lo que quiero mostrarles es eso, esto. Es que declarar una función perezosa, como aquí, o sea, poner este lazy, no es más que una abstracción lingüística. O sea, cuando yo escribo lazy, realmente lo que estoy escondiendo es
un llamado a un disparador por necesidad. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo lazy y el cuerpo de eso es esto, finalmente lo que estoy haciendo es generando un disparador por necesidad donde se ejecuta lo del cuerpo. Eso es básicamente, o sea que cuando tú dices que hay una línea muy delgada, no hay una línea muy delgada, hay una conexión muy estrecha entre ¿Está la acerca del sintáctico, profe? abstracción lingüística, sí. O sea, cuando yo escribo lazy, realmente estoy creando un disparador por necesidad. ¿Sí? O sea, no es que haya una línea muy delgada ni que parezcan lo mismo, es que son lo mismo. O sea, solo que cuando me pongo el lazy aquí estoy quitando ¿cómo se llama? De la sintaxis, el by need. Lo estoy omitiendo, pero realmente está quedando allí. Sería como el ejemplo de las funciones que por debajo usan procedimientos y así. O sea, lazy es una abstracción igual que una función. Las funciones son proc, exacto. El lazy es un by need. El lazy encapsula un by need. Ahora, esta fun se va a volver un proc también. Un proc que por dentro va a tener un by need. Pero entonces, eh, o sea, cuando tu pregunta es que parecen cosas muy, es que son, son dos maneras de ver lo mismo. O sea, el lazy es abstracción lingüística y el by need es el concepto real que hay detrás, que hay debajo de eso. ¿Sí? Listo, ya entendí. Entonces, es importante entender bien el by need, porque es que ese es un concepto que no aparece por todas partes y y que realmente es sencillo, pero es muy potente para hacerlo de la pereza y nos permite implementar estructuras de datos infinitas. Entonces, aquí está, esto es sintácticamente, esto es la instrucción, la declaración by need. By need tiene como dos parámetros, eh, un X y un Y, ¿cierto? Que, ¿qué es lo que hace, qué es lo que finalmente termina siendo el by need? El by need termina, eh, el by need X este X debe ser un procedimiento de un argumento y el Y pues es un argumento, cualquier valor. Lo importante es que cuando yo hago by need XY es como si estuviera haciendo un hilo nuevo en el cual estoy invocando el procedimiento X evaluado en Y. Eso es un by need. By need XY es como llamar a X evaluado en Y. Solamente que es un llamado que solo se ejecuta si alguien necesita a Y. Si nadie necesita Y, eso nunca se va a ejecutar. Esa es como la semántica de eso. Por eso la semántica dice, por eso se necesita un nuevo almacén que se llama el almacén de disparadores. Y en ese almacén de disparadores se crea un nuevo disparador que lo que dice es, tengo que disparar el procedimiento X evaluado en el valor Y cuando Y sea necesitada. ¿Sí? Si nadie la necesita, no será invocado. O sea, eh, ¿y qué significa que se necesite una variable? Entonces, una variable se necesita cuando, eh, cuando alguien la requiere para hacer una operación. ¿Sí? Eh, o sea, si esa variable debe estar determinada para que la operación se pueda efectuar, entonces esa variable se llama necesitada. Y si esa variable necesitada está en un trigger, está en un disparador, entonces uno dice, está asociado a un disparador, entonces dice, ah, pues hay que disparar esto, pues llama un disparador, hay que invocar esto para que la variable se pueda ligar. ¿Mm? Esa es O sea como... que, digamos, yo declaro, ¿cierto? Un by need y una función y un argumento. Ujú. Perdón, una variable. Y inmediatamente yo la declare, se va a crear un nuevo almacén de disparadores y ahí se va a guardar como esa tuplita, pues, entre la función Exacto, y el exacto. sí.
Y Y eso una no se va vez a yo ejecutar necesite el todavía. valor de Y, él va a Sí. ir al disparador y así, vea, sáqueme esto porque necesito ejecutar esto, porque necesito saber Y el en valor de ese Y. momento se crea el hilo de verdad. Ya, y entonces, por ejemplo, en la diapositiva, ¿Cómo? en la siguiente diapositiva donde estabas, Sí. eso, justo ahí. Porque mira que, por ejemplo, en la parte izquierda abajo hay un hilo que es que adentro tiene una declaración by need. Entonces, ese hilo crearía un hilo también adentro, ¿no? Ah, bueno, pero un hilo, bueno, digamos, sí, sí, digamos, sí, digamos que esto se ejecuta dentro de un hilo. O sea que el Bynit no se habrá ejecutado hasta que no le den la mano a este hilo. Cuando le den la mano a este hilo, entonces se ejecutará el Bynit que va a crear un disparador, todavía no crea un hilo, crea un disparador que dice cuando necesiten la variable X, se dispara eso. Y cuando necesiten X, entonces se crea un hilo en el cual se calcula X con esta función. Ya, en ese caso, por ejemplo, no se le pasa argumento porque ese argumento está como No, implícito en la no, izquierda. no, eso, no es que no le pase argumentos, sino que es que esto que están viendo ahí es lo mismo que, un segundo, lo voy a escribir. Es que hay mucho, aquí hay mucho azúcar sintáctico y entonces resulta que, texto, texto, eso que ustedes ven ahí es lo mismo que escribir by need fun en, eso quedó muy grande, pero lo ponemos más chiquito porque si no, entonces no lo ven bien. Mm, pasó. Eso, esto no lo ponemos más chiquito. Ah, no está aquí, ya vieron. Mm, listo. Entonces hago by need fun x. Eso es exactamente lo mismo que esto que está aquí abajo. O sea, el by need tiene dos argumentos. El primero debe ser un procedimiento de un argumento. Una función de 0 argumentos es lo mismo que un procedimiento de un argumento. Y el otro que tiene es en dónde lo va a aplicar. Entonces lo que él va a terminar es aplicando esta función sobre x, pero eso es lo mismo que decir que x es igual al resultado de aplicar esta función. Ahí hay puro azúcar sintáctico, ¿sí, Juan Felipe? Sí, profe. Incluso ahí adentro, pues dentro de esa función será un procedimiento que tiene también una Exacto. variable que va a estar Ahí- ligada al X anterior. Perfecto, me gusta que haya hecho esa aclaración. Este fun pesos 3n es realmente azúcar sintáctico, porque lo que dice ahí es proc pesos, no, proc pesos no, proc y, porque tiene algo que devolver. Ah, y luego dirá y igual a 3 n. Eso, ese fun pesos, proc pesos, sí. Ese fun pesos 3 es proc pesos y igual a 3. Entonces, ese procedimiento es un procedimiento que se va a aplicar en X cuando X sea necesitada. O sea que finalmente lo que significa eso es cuando X sea necesitada, X va a coger el valor de 3. Eso es lo que hay ahí, es lo que hay ahí enmascarado. ¿De acuerdo? Sí, Entonces para eso es el by need, para eh, hacer que una variable, que algo solo se evalúe en el caso de que el valor sea necesitado. ¿Sí?
Y eso que se evalúa siempre es por defecto, porque ahí se define el BINIT, un procedimiento de un argumento. No hay otra manera de, no puedo poner otra cosa más grande ni diferente, no tengo un procedimiento de un argumento. Y eso es lo que se va a evaluar ahí. Entonces, y eso se evalúa cuando la variable se necesite, no antes. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando se crea el hilo, en este caso, cuando se crea el hilo, mm, a ver, bueno, en este caso, cuando se crea el hilo, pues eso no se evalúa todavía. Y cuando se evalúa el hilo tampoco, se crea un BINIT, bueno, se crea un disparador. Cuando aquí van a hacer, cuando se vaya a ejecutar este z igual a x más y, en ese momento sí, como para poder hacer x más y necesita el valor de x y el valor de y, en ese momento se dispara el cálculo de x y se dispara el cálculo de y. Solo en ese momento. ¿Listo? Listo. Entonces cuando ustedes van a ver ahora sí van a ver esto en la traducción que hay aquí. Entonces, ¿qué es lo que dice este lazy? Este lazy, eh, la función perezosa lo que dice es que eh, cuando entre n se ejecuta n cons generate de n más 1. Pero entonces eso se traduce en qué? En que la función generar n es crea por necesidad una función que devuelve n cons generar n más 1. Entonces, cuando alguien necesita ese valor, él invoca y se crea n cons generar n más 1, que de nuevo es un por necesidad, o sea, solo cuando esa variable es necesitada se va a calcular, y así sucesivamente. O sea, es como tener un procedimiento que se ejecuta cuando la variable se necesita y no antes. Entonces, uno lo usa para generar varias estructuras de datos infinitas. Entonces, fíjese que esto genera todos los números del n en adelante. ¿Cuántos números hay de n en adelante? Infinitos. ¿Cuántos hay calculados en un momento dado? Pues un número finito, porque uno no puede haber hecho sino un número finito de ejecuciones de eso. Entonces, pero siempre podrá calcular el siguiente elemento, sí. Por eso el ejercicio que hay en el taller de, por ejemplo, de calcular todos los números primos. Usted calcula todos los números primos y luego si quiere mirar cuál es el 500, pues va y busca en esa lista cuál es el número 500. Y ahí le saldrá. Pero a pesar de tenerlos todos, no los tiene todos explícitos. Están implícitos hasta que lo necesiten. Para eso es que sirve la, los disparados por necesidad. Y entonces a ese comportamiento se llama un comportamiento perezoso, porque solo aparece el cálculo cuando se necesita. Y por eso entonces se utiliza la palabra lazy para abstraer ese comportamiento. Y en lugar de decir a la gente hay una cosa que es por necesidad, se le dice, mire, hay un comportamiento perezoso y eso lo que significa es que esto solo se calcula cuando necesita. Y a pesar de que por debajo el concepto importante es el disparador por necesidad. Solo que el concepto, digamos, útil en la programación es la pereza, pero el que está por debajo es el disparador por necesidad. Así como el concepto muy útil son las funciones, pero el que está por debajo son los procedimientos. Felipe, ¿qué hubo, Carlos Felipe? Sí, Hola, señor. profesor. ¿Ahí me Cuenta. escucha? Sí, señor. Listo. Tengo entendido, profesor, que para hablar de funciones Felipe, te perdí. perezosas necesitamos... Ah, ¿me escucha? Sí, es que sueno pasito. ¿Ahí me escucha mejor? Ya, sí, sí, dale, dale. Sí, pues para hablar de las funciones perezosas tenemos... ¿Sí o no? Sí, dale, O dale. sea, es que tengo ahí como una duda con qué es la variable flujo de datos y si pudiera definirlo nuevamente, por favor. Exprésalo, pero ¿cuál es la duda? Sé que en las funciones perezosas y cuando se queda suspendido esperando como el disparador por necesidad, esperando que se necesite, eso es una variable de flujo de datos, ¿no? Sí, son variables de flujo de datos. Son variables normalitas. Ah, entonces una variable de flujo de datos es una variable que necesita ser ligada en algún momento. No necesariamente necesita ser ligada en algún momento. No, o sea, ojo, una cosa es ser necesitada y otra cosa es que necesita estar ligada. A ver, entonces, Sí, una variable es necesitada
si para continuar con el cálculo que estoy haciendo necesito conocer su valor. Entonces, como cuando hay x más y aquí. Entonces, cuando hay este x más y aquí, entonces para poder calcular z, yo necesito conocer el valor de x y el valor de y, por lo tanto, necesito a x y necesito a y. No, no, eso significa necesito a x y necesito a y. Pero, pero, pero las variables x, la variable y, son variables de flujo de datos, pues son variables declarativas, que que podrían quedarse sin ligar toda la vida. Y yo no, sí, pero si se quedan sin ligar, entonces este cálculo no se puede hacer. ¿Sí? Ah, sí, 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 sí. Eso es todo. Pero no, es diferente, mejor dicho, para que z se pueda calcular, necesito que x esté ligada y que y esté ligada. Pero no hay ninguna obligación que eso suceda, Patricia. Pero no hay ninguna obligación que eso suceda. Solo que si no sucede, pues z nunca se va a poder calcular. Ah, claro, ¿Sí me claro, entiendes? claro. Sí. Bueno, entonces tengo otra duda, profesor, y es, listo, siguiendo la semántica de cómo se hace el disparador por necesidad y todo, ¿qué pasa cuando yo tengo un disparador de necesidad dentro de otro disparador por necesidad? O sea, ahí, ¿cómo se hace esa, o sea, no sé, yo creo que tocaría hacerlo paso a paso, pero, o sea, ¿a qué estaría ligado ese, Como yo lo veo, o sea, que tú dices es que haya un byte dentro de otro byte. eso? Um, mejor dicho, por ejemplo, que aquí en esta función, muestra, a ver, tratemos de escribir lo que tú quieres escribir y lo vemos. Lo que tú quieres escribir es, digamos que x, o sea, por necesidad algo. Voy a poner un procedimiento P aquí, ¿no? Ah, pero no quieres que ahí diga, en lugar de P, quieres que diga otro vainit. Eso, sí. O sea, mm, ah, por necesidad. mm, Ahí puede ya ingresa una función anónima que devuelva un número. Sí, sí, sí. Sí, un procedimiento ahí. Procedimiento de un argumento. Entonces, cuando él se encuentra con este vainit, él crea una... listo. Eh, entonces, voy a tratar de ponerlo con flechitas. Cuando él se encuentra con ese vainit, él va a crear un disparador donde dice que cuando necesiten a X, hay que... esto es como invocar. Eso es lo importante tener en cuenta. X, voy a ponerlo primero aquí abajo y luego vuelvo allá arriba. Cuando usted escribe X, voy a ponerle nombres diferentes. Z igual a byte de W. Esto es equivalente a haber escrito, más o menos equivalente a invocar el procedimiento W en Z cuando Z se necesite. Y eso es lo que quiere decir esa semántica. Z igual a W es como haber invocado W de Z cuando Z se necesite. Entonces, X igual a vainit de P es como invocar vainit de P sobre X cuando X se necesite. Pero entonces alguien tiene que necesitar a P.
para que, mucho, Sí. alguien tiene que necesitar este resultado para, para invocar, para que esto se invoque. Entonces, Ajá, entonces, o sea, el binding pasaría a ser también una variable de flujo de datos, porque cuando él se necesite, es que se va o sea, él se va a necesitar en algún momento, porque alguien más lo va a necesitar. entonces vamos a ir por pedacitos. Esto es lo mismo que escribir vainit de y, digamos, y además y igual a vainit de p. ¿Sí? Esto es como el equivalente a lo que dijiste. Micho, no, vainit, aquí decía p, ¿cierto? Vainit de p, no, 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 perdón, esto es como decir x es igual a, ay, sí, está, toca hacerlo despacito, Carlos Felipe. Esto es como x igual a y y es vainit de p. Eso es lo que escribimos. X es igual a y es igual a vainit de p. Eh, yo tenía allí, no, espérese porque ya me perdí. Lo que teníamos era esto. Esto es lo que teníamos, ¿cierto? Y sí. Entonces, lo que yo dije es, ah, no, sí, entonces pongamos aquí en lugar de vainit de de p, pongamos y pongamos que luego y es igual a vainit de p, sí, eso sí es igual a eso. Bien, eso es como poner esto. X es vainit de y es igual a vainit de p. Y estos son dos vainit, ya no están anidados. Carlos Felipe. O sea, lo que hice fue reemplazar ese vainit de p que hay aquí por una variable y puse la variable por fuera y eso es equivalente. Entonces, estoy esperando cuando x se necesite, yo calculo y de x y, y eso tal vez hará que y se necesite y entonces calcule y como vainit de p. Entonces, cuando calculo y, luego ya y me lo puedo aplicar sobre x. Sí, profesor. Eh, sí, 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 sí. Más o menos. Pero espere, voy a la definición semántica. No, pero yo hice algo Del, antes de la definición. O sea, sí, hemos dicho, es que hay azúcar sintáctico, vuelvo, y hay azúcar sintáctico. Cuando, em, cuando uno escribe, voy a volver a como estaba al principio. Al principio estaba así, ¿cierto? Vainit de P. sí, En general, voy a ponerlo aquí abajo. Cuando uno escribe Z igual a P de W, eso es lo mismo, es puro que haber escrito P de WZ. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo escribo, bueno, eso es una cosa. Otra cosa, si yo escribo, ah, digamos, P de F de Z, eso en OZ es lo mismo que haber escrito P de, no sé, W, pero antes haber dicho que W es igual a F de Z. W es igual a F de Z. O sea, hacer un llamado a P de F de Z es lo mismo que hacer un llamado a F de Z, guardarlo en W y llamar a P de W.
Entonces, Ah, lo que estoy haciendo aquí arriba es, si me dicen, si me dicen haga Bainit, X es igual a Bainit de un Bainit, entonces lo que estoy haciendo primero es decir, bueno, esto es como lo mismo que haber puesto la X aquí, ¿sí? Pero este Bainit de P, yo lo puedo volver un Y más bien aquí afuera pongo Y igual a Bainit de P. O sea que lo que hay es un llamado a un Bainit y otro llamado a un Bainit. sí, 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 sí. O sea, ¿cómo se llama? Un Bainit dentro de un Bainit es como dos Bainit afuera, ¿sí? Y todo ese Ujú. azúcar sintáctico termina siendo eso. Y entonces en el almacén de disparadores quedarían los dos vainitos. Dos disparadores, uno esperando que se necesite Y y otro esperando que necesite X. Ahí no se puede suspender la ejecución en algún momento, profesor, porque es que es un vainit esperando que el otro vainit se ejecute, entonces tiene que haber un orden de ejecución siempre. Sí, pero fíjese que un Bynit no suspende nada, un Bynit crea un trigger. Entonces, diciendo Y se calcula Ah, cuando sí. sepamos que es esto, y el otro Bynit crea un trigger, X se calcula cuando, sí, cuando X se necesite, X se calcula con Bynit de Y. Y si alguien necesita X, pues se calcula primero ese. Y si alguien necesita a Y, se calcula primero ese. Depende de quién Ah, lo sí, necesite. sí, sí. Ellos se despiertan en el orden que lo vayan necesitando. Y si necesitan los dos al tiempo, pues se despiertan los dos en algún orden cualquiera, porque los dos son hilos. Ujú. Ah, listo, Es profesor. muy potente ese Listo. concepto. O sea, es un concepto muy potente con el que uno puede hacer cosas así. Pero digamos, desde el punto de vista de lo que quiero que ustedes recuerden, ¿cómo se llama? Perdure de entendimiento, es que los disparadores por necesidad son los que nos permiten eh, modelar evaluación perezosa, que de hecho es la que nos permite modelar estructuras de datos infinitas, a pesar de tener eh, dentro de una, nos permite modelar datos infinitos dentro de una estructura de datos finita, porque no podemos tener estructuras de datos infinitas. Entonces, increíble, pero podemos calcularle la lista de todos los números naturales con generate de que eso me hicieron. Generate de cero me da todos los números naturales. Y ahí están. Y los tengo guardados en una variable en OZ o en mi lenguaje sin ningún problema. Quiero saber cuál es el que está en la posición 100. Entonces le digo, quiero saber cuál está en la posición y él, pum, 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 lo busca y me lo entrega. Es cierto, realmente no es que esté guardado, sino que está guardada la forma de calcular a ese señor. Entonces, si quiero calcular el 200, calculo el 200. Si quiero calcular el 500, calculo el 500. Obviamente, no es tan rápido saber, como hay que calcular el 500, no es lo mismo que tenerlo explícito allí guardado e ir a buscarlo. Pero es que yo no puedo tener una lista infinita guardada porque no me cabe en el computador. En cambio, una lista infinita, en forma infinita, sí la puedo tener guardada, pero entonces mi costo es computacional. Encontrar el número 10 pues me requiere un cálculo porque no lo sé calculado. Solo tengo la manera de calcular. Es una manera implícita de tener una lista infinita. Eso es lo que hay que recordar. Ahora, en el detalle, ¿cómo se hace eso? Con ese concepto que se llama disparador por necesidad, que es crear un hilo, un almacén de disparadores, que es como crear un hilo que solo se dispara o se ejecuta cuando se necesita. ¿De acuerdo, muchachos? No sé si más o menos. Ese es un concepto precioso. Pero no es el único. Pueden preguntarme de otras cosas o seguir con esto como quieran. No me diga que ya se quieren ir a quiz ustedes. No me han preguntado nada. Profesor, volviendo a la diapositiva donde estaba escribiendo,
Bueno, digamos que aquí de pronto se puede ilustrar bien una duda que yo tengo y es, por ejemplo, lo de las ejecuciones equivalentes. Entonces, ahorita que le estaba explicando al compañero Juan, veíamos que es como, este vainilla es como un hilo dentro, genera un hilo dentro de otro hilo. Entonces, a su vez es como si yo tuviera la opción de 4 hilos, me imagino, porque tenemos estos 2 hilos más los otros hilos que se están por ejecutar. Eh, entonces, en ese caso, por ejemplo, cuando nos dice que las posibles equivalencias que son equivalentes, quiere decir que si él ejecuta primero el tree de afuera, no puede ejecutar después el byte de uno de ellos, sino que tiene que ejecutar el otro tree que queda también afuera antes de poder meterse a los otros dos byte, porque son equivalentes, o no sé si me hago Cuando explicar. tú dices el thread de afuera o el thread de adentro, ¿cuál es? ¿Estás hablando de estos? Este thread y aquí está el otro, ¿Y este otro? son como semejantes, ¿cierto? Son iguales. Muy parecido, solo que el uno lo que hace es poner un valor sobre X y el otro acá es poner un valor sobre Y. Suponemos que el primer thread se ejecutó y tiene la opción, por ejemplo, de ejecutar el byte o también la opción de ejecutar el segundo thread. Entonces, espérate, que se ejecute un thread significa que esto desaparece, digamos, y que se ejecute esto es que se crea un hilo en el cual la instrucción principal es esta, Sí, ¿cierto? O okay, sí. sea, el vainito ya no se ha ejecutado. Cuando se ejecuta el hilo, no se ha ejecutado el vainito, No, sino que lo que hace es desapareció esta cosa, se creó un hilo. Ejecutar un hilo significa, mejor dicho, más bien, ejecutar la instrucción, crear un hilo, significa crear un hilo con la instrucción de adentro solita. sí. Solo cuando le den la mano a ese hilo, se va a ejecutar esta instrucción. Y después él procede a intercalar, ¿cierto? Y es ahora, ¿cuándo le va a dar la mano a ese hilo? Pues yo no sé, puede que se la den primero que dársela a este, o puede que ejecuten primero este y entonces me queden dos hilos por ejecutar este con este. O sea, ¿en qué orden se dé eso? No lo sé, porque hay una semántica de intercalación. E inclusive hay un tercer hilo aquí que también se creará, z igual a x más y. ¿En qué orden se crean esos hilos? ¿En qué orden se crean? Bueno, los hilos se van creando, digamos, con el orden que se van definiendo. Pero ¿en qué orden se ejecuten esos hilos? Yo no lo sé. Eso, la ejecución de los hilos depende del planificador de los hilos. El planificador puede decir, yo quiero ejecutar a este primero. Entonces, cuando va a ejecutar a este primero, entonces él dice, X no está ligada y Y no está ligada, entonces se suspende, ¿cierto? Pero puede darse que esto que se menciona de ejecuciones equivalentes puede darse que solamente este thread, el primer thread es equivalente al segundo thread. Este Entonces, a este, darse, no, el más externo, son como equivalentes. Entonces yo pensaría, estaba viéndolo como que se ejecutaran primero los externos, porque son equivalentes, son como parecidos, y después los internos. mmm, pero, a ver, digamos que grosso modo, yo voy a tratar de quitar eh, estas cosas porque me están incomodando para poder ver bien, eso. Nosotros tenemos un programa que tiene tres hilos, un programa que tiene tres instrucciones, un solo hilo, tres instrucciones. Perdón. La primera instrucción es cree un hilo, la segunda instrucción es cree otro hilo y la tercera instrucción cree otro hilo. Ese es un solo hilo que tiene tres instrucciones. Cuando le dan la mano a él, porque es el primero, es el único que hay, entonces es en secuencia, le dan la mano a este, dicen ejecútese, entonces él crea un hilo con esto y ya se ejecutó. Luego la segunda que habían era él crea este hilo y este hilo con esto y ya se ejecutó y luego crea este hilo. Entonces, cuando ese primer hilo termina de ejecutarse, digamos, ahora hay tres hilos para ejecutarse. Un hilo que tiene esta,
un hilo que tiene esta. ¿Eso es lo que tú quieres decir con primero se ejecutan los de afuera y luego los de adentro? Sí, porque pues está ese término de ejecuciones equivalentes. Entonces yo tengo la inquietud si primero se ejecuta un TREA y después el BINIT, o si se ejecutan primero los tres TREA y después... Ah, esa es una muy buena pregunta. Cuando habla aquí de ejecuciones posibles, son equivalentes. Tiene que ver, tiene que ver con que cuando tengo tres hilos, este y este, la pregunta es, ¿puede que se ejecute primero luego y luego este? O puede que se ejecute primero segundo y tercero este. Bueno, en cualquiera de los órdenes puede ejecutarse. La pregunta que hay ahí es, en cualquier orden en que se ejecuten los hilos, ¿el resultado es el mismo? Eso es lo que significa que las ejecuciones son equivalentes, que el resultado sea el mismo. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, la respuesta aquí arriba en este que estamos viendo, pues, es, si se ejecuta primero queda suspendido, porque X y Y no son nada. Entonces queda suspendido porque no puede sumar. Y, y luego se va a ejecutar uno de estos dos, digamos, este BINIT. Entonces se crea un disparador por necesidad sobre X. Pero como este hilo estaba suspendido porque no sabía X, inmediatamente se ejecuta, se ejecuta la función esta y X es igual a 3, porque ya está necesitada la variable X. Y lo mismo pasa cuando trata de ejecutar esto, inmediatamente se ejecuta y queda Y con 4 y él logra sumar entonces luego estos 3 y 4 da 7. Pero si él hubiera ejecutado primero y no como dije yo ahorita, entonces él cuando ejecuta simplemente crea un disparador por necesidad, dice, cuando a X lo necesiten, yo dispararé esto. Pero no se calcula X igual a 3 inmediatamente porque nadie la está necesitando. Cuando se ejecuta luego queda un disparador por necesidad asociado con Y, pero no se ejecuta Y igual a 4 porque nadie lo está necesitando. Cuando se ejecute este hilo, entonces dice necesito a X, necesito a Y, entonces ahí manda a este trigger, a este disparador a ejecutar y crear X igual a 3 y a este ejecutarse crea Y igual a 4 y ahora sí puede ejecutar con 4 más 3. O sea, el resultado es el mismo, no importa el orden en que se hayan ejecutado los hilos. Entonces eso es a lo que se refiere la pregunta, que cualquier camino que tome para la ejecución tiene que ser Eh, equivalente. Exacto, y eso tiene que ver con una pregunta que me hacía alguien por correo, que me decía, pero ¿cómo así que le dicen a uno que que aquí hay un no determinismo y resulta que la respuesta es siempre la misma, o sea, es determinística, habiendo un no determinismo? Entonces yo le respondí a esa persona, lo que pasa es que existe el no determinismo observable y el no determinismo no observable. El no determinismo no observable es el que está asociado a la concurrencia declarativa, que es que no me importa en qué orden se ejecutan los hilos, la respuesta es la misma. Entonces, como de la respuesta yo no puedo saber en qué orden se ejecutaron los hilos, lo llamo no determinismo no observable, porque de la respuesta yo no puedo observar o intuir o inferir en qué orden se ejecutaron los hilos. El no determinismo observable es uno en el cual cuando yo veo la respuesta digo, fue que se ejecutó primero el hilo A y luego el hilo B, porque si no, no hubiera dado esa respuesta. Pero eso nunca pasa en la concurrencia declarativa. Esa es una de las propiedades lindas de la concurrencia declarativa, que no importa en qué orden se ejecuten los hilos, la respuesta siempre es la misma. Sí, yo ¿Sí? estaba confundido porque pensé que, por ejemplo, estas dos threads son funciones que son iguales, entonces podría ser equivalentes. No, entonces Entonces, eso no es lo que quiere, no, eso no es lo que quiere decir esta frase. Esta frase lo que quiere decir es que no importa en qué orden ejecute los hilos, la respuesta siempre es la misma. ¿Sí? Y de hecho, después viene un ejemplo en el cual esto debe fallar. O sea, si yo tengo que X es 3 por necesidad, digamos, y luego digo que X es igual a 2, pues yo ya sé que mis valores son declarativas, no pueden tener, no pueden llegar a tener dos valores diferentes, por lo tanto esto debe fallar. Entonces la pregunta que hay aquí abajo es, ¿fallan todas las ejecuciones posibles? Porque ¿qué tal que yo ejecute, que yo tenga esto, pero como este está por necesidad, entonces esto sí se puede ejecutar y Z tenga un valor y no falle? Entonces
Resulta que si usted ejecuta primero, no sé, este hilo, entonces dice, queda un disparador que dice X quedará con el valor de 3 si X se necesita. Si no, no. Luego cuando ejecuta el hilo X igual a 2 dice, ah, pues a X le pongo el valor de 2. Pero en el momento en que X le puso el valor de 2, se dice que una variable cuando está determinada es una variable que se necesita. Entonces todos los triggers asociados a la variable X se despiertan y se despierta queda X igual a 3 y falla. Y si el primero que se ejecuta es z igual a x más 4, pues este señor queda suspendido porque x se necesita. Entonces, hasta que x se pueda calcular. Si primero se despierta x igual a 2, entonces podría llegar a quedar, si primero se despierta x igual a 2, en ese momento z quedaría en 6. Pero luego cuando se despierte este hilo x igual a 3 va a fallar, porque no puede haber x igual a 2 y x igual a 3. Y en todo caso este programa terminaría fallando. Entonces no sé si quedó claro, Jaime, qué significa esta frase. Sí, profesor, sí quedó claro. Bueno. Bien. Sigo escuchando los muchachos. Aunque creo que en ese ejemplo que estaba hablando con Jaime, si el segundo thread tiene x igual a 3, creo que no fallaría, ¿no? Porque Ah, no, si diría este que tiene son x del igual a 3 no mismo. fallaría. No fallaría, pero es que no tiene que fallar tampoco en la vida real, porque en la vida real yo puedo poner x igual a 3 en 10 sitios diferentes y eso no falla porque la variable no está cambiando de valor. Sí, si yo pongo x igual a 3 ahí, no falla, pero no tiene por qué fallar. Da z igual a 7 y ya. Porque no hay ningún intento de ponerle dos valores diferentes a la misma variable declarativa. Profesor, yo podría afirmar, por ejemplo, que la programación declarativa es como como que una especialización de la programación concurrente, explicando que, por ejemplo, si yo tengo varios hilos, el no determinismo me diría que podría haber una combinación de ejecuciones que lo ejecute de manera secuencial, ¿cierto? Entonces, cuando se ejecuta de manera secuencial, así yo tenga todos los hilos y que, digamos, las variables coincidan para que se vayan los flujos de datos dando, como para que sea secuencial. Entonces puede haber alguna oportunidad en la que todo el programa se haya ejecutado de manera secuencial, que sería lo mismo que haría un programa declarativo, sin concurrencia. O sea, vos estoy tratando de interpretar lo que dices. Tú dices es todo programa concurrente declarativo. Bueno, que un programa declarativo sería como una especialización de un programa concurrente declarativo, analizando de que si yo tuviera varios hilos, el no determinismo, digamos, una de las opciones de ejecución sería que se ejecutara todo secuencial así como está en el código. Es decir, que se ejecute primero el que se escribió primero Sí. y sea secuencial como tal. Y que coincida, por ejemplo, que las variables, digamos, se puedan Se van calculando antes de que las necesite. puede haber un punto por el no determinismo no observable que en realidad el programa se haya ejecutado así como un programa declarativo, secuencial. No, o sea, siempre es así. Mejor dicho, cualquier ejecución de un programa concurrente declarativo corresponde a una secuencia de instrucciones, digámoslo así, declarativas. Por lo tanto, eso es declarativo. Lo interesante es que esa secuencia de instrucciones, un programa podría corresponder a 50 diferentes secuencias de instrucciones declarativas. Lo interesante es que ese programa que corresponde a 50 diferentes secuencias declarativas, todas terminan dando el mismo resultado. O sea que a usted no le importa en qué orden se ejecuten porque cualquiera que escoja funciona igual.
Entonces, eso es lo que hace que podamos llamar a esa concurrencia declarativa, que siempre el resultado es el mismo. Si yo no pudiera hacer eso, no podría llamar la concurrencia declarativa. Ah, bueno, profesor. ¿Sí? Si eso es lo que querías decir, no sé. Yo trato de interpretar lo que me cuentan para ver si logro como estructurar las cosas, pero pues puede no ser lo que me estaba diciendo. Sí, no, era como una idea de que, por ejemplo, la programación declarativa, como sacarla partiendo de la programación concurrente declarativa, como si tuviera un programa en el que el código del programa se ejecute cada instrucción de manera secuencial, Sí, yo te entiendo. Finalmente es así. O sea, como que coincide, ¿no? finalmente, por más que el programa sea concurrente, él termina, como el número de procesadores es finito, digamos, y digamos, por los casos, uno terminará ejecutando las cosas en un orden específico. Y ese orden, usted lo podría, usted dice, sí, este podría ser un programa declarativo secuencial. Haga primero esto, segundo esto, tercero esto. Lo que le permite a uno la concurrencia es no ser eh, tan específico y decir, a mí no me importa si esto se ejecuta primero o después, lo importante es que estas dos cosas se puedan ejecutar. Y eso es lo que hace la concurrencia declarativa. Decir esto y esto y esto y esto se pueden ejecutar en concurrente y no importa. Sí. Solo que vamos a ver que esa concurrencia, la declaratividad, hace que haya ciertos comportamientos naturales que yo quiero programar y que no los puedo programar en una concurrencia declarativa, como el cliente servidor. Y esa es una de las grandes limitaciones de la concurrencia declarativa, que no permite modelar varios clientes servidos por el mismo servidor en el orden en que sean. Y porque eso va a necesitar una especie de no determinismo observable que la concurrencia declarativa no me ofrece. Y, y eso digamos que es como el objetivo del ejercicio 4, como hacerlo sentir en carne propia que programar un cliente servidor, se puede programar una especie de cliente servidor, pero no el cliente servidor que uno necesita en la vida real. Y ustedes deben explicar por qué son esas limitaciones. Pero tratando de hacerlo. No diciendo no lo puedo hacer porque no, porque él dice, haga una versión de cliente servidor la mejor que pueda con programación declarativa y luego mire la limitación que eso tiene. ¿Ya? Bueno, profesor. Profe, Dime. justamente eso le quería preguntar yo. El no determinismo está puesto como una limitación dentro del modelo. Se refiere a eso, ¿no? A que es un no determinismo no observable. Ujú. Y resulta que hay comportamientos, digamos, del mundo real que yo quiero modelar con programación y que son no deterministas observables. Entonces no lo voy a poder modelar con la programación concurrente declarativa porque la programación concurrente declarativa no alcanza sino al no determinismo no observable. Entonces, si yo necesito programar algo que se comporte con no determinismo observable, la programación declarativa no me va a permitir hacer eso. Eso es como la limitación. ¿Sí, Verónica? Sí, profe, muchas Sí. gracias. Gina, ¿estabas prendiendo el micrófono? Profe, ya hemos hablado pues de los hilos que se suspenden, pero habían otros términos en la administración de memoria, por ejemplo, cuando la pila semántica es terminada es desalojada, y otro que, pues no sé, esa afirmación no la entendí, es cuando la pila semántica es bloqueada, que puede ser recuperada como memoria libre si su condición de activación depende de una variable inalcanzable. Nunca volverá a ser ejecutada y se elimina. No sé, la verdad no entendí muy bien lo de la pila semántica bloqueada. ¿Será que nos podría Sí. explicar? ¿Me recuerdas dónde está eso?
Ay, es que yo tomo ¿Por nota acá? en una ¿Por acá agenda, tal vez? pero sí es muy al principio. Por acá Después de tal vez. planificación, Semántica. hay una, Esta, ajá, esta, eso por esta. aquí. ¿Aquí donde estoy? Aquí. Ujú. Sí, allí es. Ujú. Listo. Entonces, semántica de los hilos. Semántica de los hilos. O sea, ¿qué significa? eh, Entonces, primero que todo, mis estados de ejecución ya no son una pila semántica y un almacén, sino muchas pilas semánticas y un almacén. ¿Sí? Y esas muchas pilas semánticas es que cada pila semántica va a representar a un hilo. Y entonces ahora una computación arranco de un conjunto de pilas semánticas, al principio era solo una, y de un almacén, y en cada paso de la computación, pues me pueden aparecer nuevos hilos, o sea, me puede enriquecer mi pila semántica y también puede cambiar el almacén. Y eso es, digamos, el nuevo concepto de computación, es que aparecen, que ahora tengo muchas pilas semánticas. Ahora, una etapa de computación antes decía, coja el primero de la pila y ejecútelo. Ahora resulta que tengo muchas pilas semánticas. Entonces la etapa de computación dice, escoja una de esas pilas semánticas, deje las otras aparte, y de esas pilas y de esa pila semántica que escogió, entonces ejecute el primero. Y el resto, pues, el resto es lo que había desde antes. Eso pudo haber cambiado el almacén. Ahora, lo que dice aquí es que escoja una de esas pilas semánticas, es que pudo escoger la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y entonces eso da lugar a que, dependiendo de cuál escoja, la semántica, digamos, se intercala, ahí es donde intercala los hilos y no sabemos en qué orden va a ejecutar los hilos, pero los va a ejecutar intercaladamente y por eso se llama semántica de intercalación. La elección de cuál hilo ejecutar la realiza el planificador y debe ser imparcial. ¿Qué significa imparcial? Que siempre termine dando la mano a cualquiera de los hilos que se puedan ejecutar y no que por escoger algún orden de ejecución termine no dándole nunca la mano a un hilo que puede ser ejecutable pero que nunca le dieron la mano. ¿Cuándo termina una computación concurrente? Cuando no hay pilas semánticas ejecutables, ¿cierto? Bueno, no hay pilas semánticas ejecutables. Puede ser porque ya no hay pilas semánticas, o sea, todas están terminadas, o porque hay algunas, pero no hay ejecutables ninguna. Y en ese momento se termina, perdón. Terminación significa que se acabaron todas las pilas semánticas. En cambio, bloqueo significa que no hay pilas semánticas ejecutables y hay por lo menos uno que está suspendido que no puede ser recuperado. Es decir, que hay un hilo suspendido. Bloqueado es que hay por lo menos un hilo suspendido. Terminado es que no hay hilo suspendido, sino que todos ya terminaron. Terminaron en vacío, o sea, se acabó de ejecutar cada instrucción de esa pila semántica. Entonces, ¿qué hace un thread? Un thread lo que hace es decir, si yo tengo muchas pilas semánticas, digamos que la primera instrucción que hay en la pila semántica que cogí tiene un thread, lo que hace eso es crear un hilo nuevo, o sea, lo que había de aquí para abajo, ST1, queda allí como un hilo, lo que había como STN queda allá, pero aparece un nuevo hilo. El nuevo hilo dice, hay que ejecutar la instrucción S, ya sin thread, en el ambiente E. Y ese es el nuevo hilo. Y al almacén de asignación única no le pasó nada, porque cuando uno ejecuta una instrucción thread, al almacén no le pasa nada. Lo que le pasa es a la pila semántica. Ahora, ¿qué puede pasar en todo eso? Puede pasar que una pila semántica ya haya terminado, es decir, que la última instrucción ya se ejecutó y ya no queda nada allí. Entonces, eso es lo que significa que puede ser desalojada, es decir, esa pila ya desaparece. Desaparece porque ya no hay instrucciones para ejecutar. O sea, una pila vacía desaparece. Si hay una pila bloqueada, quiere decir que su primera instrucción
está bloqueada porque está esperando el valor de una variable que en realidad no tiene, cosas así. Pero si está bloqueada sobre una variable inalcanzable, entonces uno lo que dice es, pues esa nunca se va a ejecutar. Entonces esa memoria se podría volver libre porque esa nunca se va a ejecutar. ¿Por qué pasa eso? Pues porque pusimos a depender un cálculo de una variable que nadie iba a asignar nunca. Ahora, el hecho de que haya hecho eso no significa que la pila semántica se vuelva ejecutable, sino significa que es una pila que quedó ahí sin ejecutar, ¿cierto? Entonces, eliminarla no cambia nada en la ejecución, pero no significa que la pila se volvió ejecutable, significa que el espacio lo cogí, pero quedó allá algo que dice, aquí había una pila que no se pudo ejecutar. Porque si no, después yo podría confundir eso con todas las pilas que se ejecutaron. O sea, en la administración de la memoria, yo necesito recuperar la memoria que no sirve para nada, pero no por recuperarla voy a cambiar el resultado de la computación y que alguien piense que la computación fue exitosa cuando fue fallida porque hay algo que no se pudo ejecutar. Eso es lo que trata de decir aquí esta administración de la memoria. Dice, yo necesito recuperar memoria que no se puede, que no sirve para nada, pero por recuperarla yo no tengo que dejar alguna marca que diga, aquí había una pila que no se pudo ejecutar, para que nadie vaya a pensar que es que la ejecución terminó y todo se acabó, sino que quedó al menos una pila sin ejecutar. Eso es lo que trata de decir aquí con la administración de la memoria. No sé si respondí tu pregunta, Gina. Sí, ya comprendí. Gracias. Han estado muy juiciosos ustedes estudiando esto. Sí, es que sobre todo tenía la duda porque en casi todos los videos y la temática pues habla mucho de los hilos suspendidos, pero no bloqueados, entonces tenía como esa inquietud. Pero suspendido o bloqueado es como parecido. O sea, bloqueada o suspendida es parecido. Es decir, estoy parado esperando que me liguen una variable. Es que llena suspendido, o sea, el que se suspende el hilo y ese se suspende es porque la declaración, la primera declaración está bloqueada. Esa es como la Ujú. diferencia entre suspendido y bloqueado. Ah, ok. Sí, Ok. eso así. Ok. Ya Ok. te entendí. Sí, porque en la mayoría de los casos, claro, se suspendía el hilo porque pues dependía de pronto de otro, ¿no? Sí, exacto. Pero porque la primera instrucción de ese hilo no puede seguir, entonces el resto del hilo tampoco. Entonces el hilo está suspendido. ¿Por culpa de quién? De la primera declaración, que está bloqueada esperando que alguien le ponga algo. Porque no necesariamente el resto no se puede ejecutar, sino que la primerita del hilo no se puede ejecutar. Entonces es la que bloquea, la que está bloqueada y hace que el hilo esté suspendido. ¿Sí? Pero digamos que grosso modo uno podría pensar que un hilo suspendido o un hilo bloqueado es lo mismo. Es culpa de que la primera instrucción de la pila del hilo no se puede ejecutar. Entonces eso queda suspendido, sin ejecutarse, hasta que aparezca el valor. Como hay concurrencia, alguien puede poner el valor que aparece en otro sitio. Si nadie lo hace, esa pila nunca se va a ejecutar. Más. Y quedará suspendida. ¿Qué más, muchachos? ¿No más? ¿Nos vamos para el quiz? Pues yo diría que sí. Tenía una pregunta corta. Dale, Jaime. Supongamos que traemos un programa recursivo como Fibonacci y yo calculo Fibonacci de 50, como veíamos en el... En el taller pasado. Si no se ejecuta porque me imagino la memoria se llena y no es Ujú, capaz de programa. ujú. Quería preguntar si al pasarlo con hilos y ejecutarlo así alto, puede ser que sí se ejecute. No, no porque va a pasar lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que
O sea, finalmente, para ejecutar Fibonacci de 50 va a tener que ejecutar Fibonacci de 49 y Fibonacci de 48. Para el de 49 va a tener que ejecutar Fibonacci. Entonces, que todo lo ponga en hilos no significa que no haya que calcularlo. Entonces, lo que va a pasar es que en lugar, mejor dicho, en el secuencial, lo que pasaba era que para calcular Fibonacci de 50 tenía que calcular el de 49 y el de 48. Entonces decía, bueno, va a calcular 49. Él terminaba diciendo, tengo que calcular 48 y 47. El de 48 tengo que calcular 47 y 46. El de 46, 45, 40. Bueno, finalmente quedan un poconón de cosas por ejecutarse y cuando esa memoria de lo que falta por ejecutarse explota, se acaba, entonces él dice, no puedo, o sea, es cuando falla. En este caso, la memoria no, la que va a fallar no es la memoria, digamos, no es el que puede fallar no es el almacén de memoria como tal, sino donde se guardan los hilos. Los hilos van a ser tantos los hilos que los hilos van a ocupar toda la memoria y también se va a fundir. O sea, son dos maneras diferentes de tener el mismo problema, a menos que lo vuelva iterativo y no computación recursiva. Como computación recursiva Fibonacci, concurrente o no concurrente, no va a alcanzar a calcular más de los que tiene que calcular porque la memoria no le alcanza. Bueno, profesor. Bueno. Bueno, chicos, entonces voy a dejar de grabar y nos vamos para el quiz, ¿les parece?